El paracetamol, o también conocido como acetaminofeno, se categoriza como un analgésico no opioide. Hay que saber que tiene propiedades tanto analgésicas como antipiréticas, entiéndase que disminuye la fiebre. Estos efectos los va a estar realizando al inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central. Con esto va a estar disminuyendo el dolor. Asimismo, también reduce la fiebre a través de la acción directa en el centro termorregulador, el cual se encuentra en el hipotálamo, al inhibir la síntesis de prostaglandinas también aquí. Algo hay que saber del paracetamol es que no tiene actividad antiinflamatoria ni antiplaquetaria, a diferencia de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, que ya se han visto en nuestra clase. Solamente hay que considerar este aspecto. Como presentación lo podemos encontrar en tabletas, en jarabe. Hay que saber que hay combinaciones que contienen cafeína, antihistamínicos y descongestivos. Y bueno, la dosis siempre tiene que ser recetada por un médico. Esto es un ejemplo de dosis con fines meramente educativos. En adultos se maneja de 325 a 650 miligramos vía oral cada 6 horas. Esto por razón necesaria. ¿Qué significa esto? Que nada más lo vamos a estar utilizando si es que tenemos dolor o si se presenta fiebre. Después, si no se presenta ninguno de estos, la realidad es que no tiene ninguna utilidad. Y hay que saber que la dosis máxima van a ser 3 gramos al día. También si se administra intravenosamente para personas que pesen más de 50 kilos, se van a estar administrando 650 miligramos, igual de cada 4 a 6 horas. Y también la dosis máxima, recordar que son 3 gramos al día. Es importante que el médico lo dosifique debido a si un paciente tiene comorbilidades, por ejemplo la insuficiencia renal, puede tener efectos deleterios sobre la salud, entonces siempre debe estar recetado y dosificado por un médico. Como contraindicaciones vamos a tener a la insuficiencia hepática. Hay que saber que las altas dosis de paracetamol pueden causar hepatotoxicidad. ¿Esto por qué? Debido al metabolismo del paracetamol, el cual se da en el hígado por la enzima citocromo P450, la cual tiene como producto a la N-acetil parabenzoquinina, que la abreviamos como NAPQI. Este es un metabolito tóxico que prácticamente va a estar depletando el glutatión que tenemos en el hígado y va a estar causando una toxicidad. Aquí a saber, es por esto que la N-acetilcisteína se utiliza como un antídoto para la intoxicación por paracetamol, debido a que la acetilcisteína regenera el glutatión. Y bueno, por último, simplemente hay que saber que el consumo excesivo de alcohol, la desnutrición, el ayuno, un bajo peso corporal, la edad avanzada, la enfermedad hepática y el uso de fármacos que interactúan con el metabolismo del acetaminofeno o paracetamol puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad, que es lo que más nos importa evitar. Y eso sería todo. Muchas gracias.